Bueno, pues vamos ya con el siguiente invitado. Vamos ya con Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un saludo. Bueno, Víctor, por cierto, apertura de Wall Street en rojo, dato de PMI que ha quedado por debajo de lo esperado, por ejemplo, en el caso del manufacturero. El PMI compuesto también cae respecto al dato anterior. ¿Qué tal estás viendo las últimas jornadas del mercado americano y también, sobre todo, la del día de hoy, la apertura de hoy y más con este dato? La verdad que ha sorprendido que después del día de ayer, Marta, que parecía que recuperábamos un poco en el S&P el camino de los 4.300, hayamos abierto un poquito por debajo. Vamos a ver si es para seguir subiendo o vamos a ver si es para enfrentar precisamente la resistencia en 4.427 puntos. Lo que está claro es que el S&P se ha tomado un pequeño descanso. Ya hablábamos que el mercado se había despegado bastante, estaba en una parte demasiado quizás sobrecomprada y que en el muy corto plazo veíamos algunos símbolos de, quizá corrección en el muy corto plazo, ¿no? ¿Qué niveles hay que empezar a vigilar? Pues 4.300 puntos. En caso de que miremos el S&P, ¿no?, en gráfico semanal, 4.140 puntos es la cifra que deberíamos tener en cuenta y que no deberíamos de perder. Por lo tanto, digo que quizás sí que estemos en una pequeña corrección de manera prácticamente de semanas, ¿no? En el Nasdaq sí que también la caída puede llegar un poquito más abajo. Es verdad que ya estábamos casi en los 15.000 puntos, 14.800 ahora, 13.291 es el soporte, es el índice que más ha subido, es el índice que más esperaríamos una corrección. Y en el Russell, precisamente, aquí sí que no podemos darnos mucho más espacio. Tenemos los soportes en mínimos de 1.646, tenemos el apoyo en los 1.812, pero necesitamos una reacción rápida del Russell y que la amplitud de mercado vuelva a estar por encima. Mirando un poquito algunos datos interesantes, pues bueno, la volatilidad sigue descendiendo, sigue siendo positivo, pese a las caídas, las cifras de volatilidad en las que nos movemos estamos en torno a 12, cuando apenas el año pasado podíamos bajar de 18, eso es algo muy, muy optimista. Y ojo también porque las encuestas de sentimiento que tenemos en pantalla están descontando en rojo los alcistas y en azul los bajistas, que cada vez hay un sentimiento mayor de subidas en el mercado. Y ese cruce que tenemos aquí, que ya se dieron en tendencias alcistas también en 2020, puede ser el detonante para que el mercado, tras una corrección, vuelva a intentar atacar y seguir subiendo máximos. De momento, con estos datos contentos. Sí que es cierto que, por otro lado, tenemos el dato negativo que ya señalabais acerca de la Reserva Federal. Una subida de 0,25 puntos le va a hacer bastante daño a la renta fija, que por consiguiente bajará el precio. Y de momento, como dijimos, mientras no esté en máximo, sigue sin ser un activo para tener absolutamente ya, ¿no? Que nadie se piense que por no estar ahora mismo en renta fija se va a perder las próximas subidas. Por cierto, Víctor, termina ya esta semana de Jerome Powell en el Congreso de los Estados Unidos. No sé cómo lo viste, porque el discurso de Powell era bastante hawkish, con una inflación que está en el 4%, igual que en abril de 2021, lo contábamos ayer. Los mensajes de Powell son completamente diferentes. Si analizamos los dos mensajes, los de abril 2021 y el de esta semana, diciendo que todavía quedan más subidas, que quedan en torno a 2 subidas, que esto, bueno, ya nos lo avanzaba el dot plot, pero aún así no deja de ser llamativo que Powell también lo llegue a pronunciar él, ¿no? ¿Cómo viste ayer la comparecencia de Powell? ¿Puede ser por esto, por lo que el mercado también está empezando a relajarse un poquito de toda la euforia que llevaba en las últimas semanas? Sí, claro, puede ser también uno de los causantes. Al final, si Powell empieza a mandar mensajes contradictorios, hay una pérdida de credibilidad por parte del inversor, del pequeño inversor y del gran inversor, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a priori, incluso este año ya parecía que la subida de tipos iba a apuntar a que precisamente en los entornos de 2024, si nos vamos a finales de 2024, incluso 2023, lo que se pronostica a diciembre, parecía que iba a estar en los entornos pues del 3%, del 3,5%, y a día de hoy se siguen estimando como más probable que acabemos el año en el 5,25, 5,50, incluso cercano al 6%.
Esto obviamente no refuerza un mensaje positivo para los mercados, y también hay cierta idea, ¿no?, de que quizás la Reserva Federal en algún que otro caso está improvisando un poco con los datos. Lo ideal para este tipo de situaciones obviamente sería ver que la inflación subyacente, que es la que va descontando precisamente alimentos y petróleo, que también en parte Powell sabrá que son los que más ha bajado, empieza a mejorar, ¿no? Quizás sí que la inflación normal está descendiendo, pero sí que la subyacente, quitando los precios de la energía, no está tan a la baja como ellos quizá pensaban, y es por eso que pese a la mejoría pueden estar considerando todavía 2 subidas más de tipos. Y mientras tanto, Víctor, las apuestas bajistas disparándose. Ayer contábamos, o antes de ayer, no recuerdo bien, que esas apuestas bajistas ya estaban alcanzando un valor de $1 billón y que era el nivel más alto desde abril de 2022. No sé si esto es bueno o es malo. No sé si esto es bueno porque puede provocar un short squeeze a la mínima que haya una noticia positiva que pueda de nuevo disparar un poco las subidas, o si es malo porque realmente lo que cree el dinero fuerte es que el mercado tiene que bajar. Bueno, es curioso porque las apuestas y las noticias dicen que el mercado tira hacia la baja, ¿no?, que hay una serie de apuestas bajistas. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo en pantalla es el ratio put-call, que es el número de opciones put contratadas. Simplemente para que lo sepan los telespectadores, las opciones put son aquellas en las que el mercado se está protegiendo y está comprando cobertura por si se desploma, versus las opciones call. Cuando este ratio que tenemos en pantalla sube vertiginosamente, es que hay más puts que call y, por tanto, hay mucho más miedo y la gente se está protegiendo ante posibles caídas. Esto es lo que ocurrió precisamente en el año pasado, ¿no? Subidas del ratio precisamente cercanas al 1,20, que es muchísimo. Normalmente este ratio debería estar entre el 0,40 y 0,50 en un mercado normal. Pero lo que nos está mostrando desde prácticamente marzo o comienzos de año es que este ratio put-call no está relativamente fuerte, lo que significa que la gente que está buscando protección en el mercado cada vez es menor. Así que me llama bastante la atención ese número de apuestas bajistas. Ese número de personas que se están poniendo corto realmente no se está reflejando en el mercado de derivados de Estados Unidos. Por lo tanto, no sé si es una señal que es contraproducente para que la gente haga totalmente lo contrario y quieren meter miedo, pero por datos objetivos actualmente vemos que está cerca de bajar de 0,85 a 0,90 a la media de 10 sesiones, lo cual sería bastante positivo, como digo, para un mercado relativamente tranquilo durante 2023, y teniendo en cuenta que el ratio de la macro y del desempleo vienen por otro lado, ¿no? Y normalmente van a venir como indicadores retardados. Bueno, y por último, profundizar un poco más, Víctor, en los datos de PMI de hoy. El de Francia ha sido desolador, pero también hemos tenido dato de PMI en Estados Unidos ahora mismo y, claro, también les avanzaba un poco a los espectadores. Dato de PMI manufacturero que ha quedado bastante por debajo de lo esperado, 2 puntos aproximadamente. El compuesto también ha bajado. Es verdad que el de servicios ha subido respecto a lo esperado, pero sí que ha bajado respecto al del dato anterior. ¿Cómo lo ves? Estos datos de PMI, ¿qué te dicen sobre la economía de Estados Unidos? No, dicen la total realidad, que la economía se está ralentizando. Ya lo dijo Powell, pronto veremos subir los ratios de desempleo. Veremos también cómo hay menores salarios probablemente, y empezaremos a ver un mercado y una macro mucho más débil. Eso es totalmente entendible. Lo que hay que entender es que quizá la bolsa ya esté descontando parte, ¿no?, o haya descontado en 2022 parte de esas noticias y parte de esos datos que ya contemplaban algunos inversores. No obstante, hoy Francia, bastante llamativo su PMI porque anda bastante desplomado el CAC, lo está haciendo realmente mal en la semana y venía de ser uno de los índices más fuertes prácticamente en abril en toda Europa, hablamos de toda Europa y parte de Estados Unidos. Ahora mismo tendría que estar manteniéndose en los 7.200 puntos, está 100 puntos por debajo. Cerrar la semana de verdad por encima de este nivel es realmente crucial para no entrar en una fase de declive en el índice.
y eso tendría un fuerte impacto sobre todo en el Eurostoxx, ya que muchas empresas son francesas y grandes compañías, y además probablemente en gran parte de Europa. Por otro lado, 7.500 puntos es la cifra ideal, y para Estados Unidos, como digo, PMIs en un dato bastante mediocres, lo cual va en línea con el relato de la macroeconomía, ¿no? de lo que está ocurriendo, pero cuidado porque las bolsas, como digo, pueden haber descontado todos estos datos hace ya algún que otro mes. Pues Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa, como siempre, como cada viernes, muchísimas gracias por estar aquí, que pases muy buen finde. Muy buen fin de a todos y un saludo a todos los espectadores.